La verdad es que igual me he pasado con el gancho del título. Eso que ahora llaman clickbait, pero bueno, sea como sea, ya estás aquí y espero que pueda servirte, aunque fuese para criticar el propio rótulo. Y es que hago esta puntualización porque mientras buscaba el título que más personas atrajera, no vamos a esconder o no voy a esconder esa necesidad de atraer miradas, clics y escuchas de alguna manera, sobre todo cuando tratamos temas densos de manera densa, este que al final ha sido el definitivo, estuve también a punto de borrarlo, puesto que siendo consciente de que podría ser el más polémico, también el que más personas pudiera atraer, pero sobre todo de diferentes ámbitos. El título puede resultar interesante, chocante, incluso cabrear a peritos y detectives, no a todos, por supuesto, pero también a letrados e incluso jueces y fiscales. La realidad es que nosotros, sin ser nada de las tres últimas, nos hemos centrado en las dos primeras, sobre todo en la declaración del perito, pero obviamente en ella los otros actores son totalmente principales. No obstante, como decía, no es más que un gancho que ahora explicaremos y si ha llegado al menos hasta aquí, parece que funciona. Así que hoy vamos a hablar de las declaraciones que podríamos decir que son cualitativas, a través de distintos tipos de argumentos, y cuál vale para algo y cuál para nada, tanto en el mundo forense como yo diría en la propia vida. Parece un tema espeso y algo abstracto, pero verá que es técnico y pedagógico. Bienvenido a Zona Criminal. Just work a 9 to 5, building up these stacks. I'll be working on the block, building up these racks. I'll be working for the fam, here's a couple stacks. This is for $1 in a dream, I got your back. Till I'm drip down in stacks, drip down in stacks, drip down in stacks. Time to make some money, man. Drip down in stacks, drip down in stacks, drip down in stacks. Back it up now. Como acabamos de decir, parece un tema poco atrayente, pero también del que no se suele hablar mucho, ni entre colegas ni en la formación como peritos o detectives, aunque sobre todo como peritos, y ahora verá por qué. Todos estaremos de acuerdo en que la declaración y ratificación de su informe en la vista oral es uno de los hechos más importantes, vitales, y al que tarde o temprano cualquier perito se tendrá que enfrentar. A esto ya le hemos dedicado algún que otro programa que puede encontrar en el archivo. Bien, de lo que hoy quiero hablar, más que, como dice el título, ¿por qué lo que declaras en juicio no vale nada?, sería cuándo vale algo, o cuál es la jerarquía válida de tus declaraciones como perito. Básicamente, y sin entrar en aspectos más profundos que ya hemos tratado, cuando se declara se puede realizar de manera individual, haya o no haya más peritos, o con un careo entre distintos profesionales, que obviamente han concluido en sus investigaciones de maneras distintas. Bien, en la primera fórmula, responderás siendo el único interrogado a las preguntas que las partes y sus señorías realicen sobre tu trabajo, y luego lo harán con los demás peritos. Aquí, después de tu turno, cuando hayas finalizado, te recomiendo permanecer como oyente en la sala. No podrás escuchar a los anteriores, a los que hayan declarado antes que tú, pero sí a los siguientes, y créeme que se aprende bastante, ya sean tus primeras ratificaciones o seas ya senior. Cuando se permita un careo entre peritos, ambos, dos o los que sean, serán interrogados y declararán a la vez, llevando a cabo una discusión académica, aunque en ocasiones, y como veremos, no es tal, con el fin de dar luz sobre los interrogantes de ambos análisis a su señoría, y a las partes también, obviamente. Bien, pues en un caso y en otro se pueden cometer los mismos errores, o el mismo error, en singular. Por supuesto, existe la posibilidad de que los peritos hayan llegado a una conclusión diferente desde su análisis, es decir, se solicita a dos profesionales el estudio de un mismo objeto y ambos concluyen, digamos, sin conocerse. O que a uno de ellos se le haya encargado realizar una contrapericial de un informe anterior. En estos casos, en estos últimos, es donde más se cometen los errores o el error que vamos a ver. Vamos a poner el caso de una contrapericial porque, como digo, es donde con más claridad se ve este error. Y de ahí que digamos que lo que tú declaras no vale nada, por supuesto con una gran matización que es la que vamos a ver ahora. De hecho, esto surge de una reflexión respecto al ego en las profesiones. En todas existe, tal vez en algunas más palpables que en otras, y el universo del perito de la investigación forense no es ni mucho menos una excepción. El punto de partida comienza con la concepción del propio análisis, del propio estudio. Un informe pericial es un proceso en el cual conocimientos académicos y prácticas profesionales se relacionan,
a través de una metodología única con el fin de obtener un resultado. No es adivinación, no es intuición, no es nada de eso. Es un proceso científico aplicado al ámbito forense, en una investigación judicial. Esto parece obvio, pero no lo es tanto cuando todavía, mucho más de lo que debería. Lo contrario se ve en informes y en ratificaciones. Además, un signo de que no es algo aprehendido con H intercalada por muchos profesionales es la falta de presencia en informes técnicos de especialidades, digamos, sesudas, la falta total de referencias bibliográficas, es decir, de apoyo académico a lo que se dice que debe ser técnico, y ahí está el error. Por ejemplo, es corriente y nada profesional, y mucho menos académico-científico, dilo como quieras, el encontrar contrainformes que atacan directamente al perito, diciendo que no tiene razón, que lo que dice no tiene sentido, que esto o aquello no es así, que deberá explicar este punto o aquel otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedes preguntarte, ¿por qué no tiene el otro perito razón, sentido o eso no es así? Pues porque el perito que lo dice, así lo dicta, es decir, porque lo dice él. Sí, sobre todo si estás estudiando alguna formación pericial con el fin de a ello dedicarte, tendrás en la mente o imaginarás que una contrapericial, que un careo, que una ratificación es la exposición magistral de un profesional o de varios profesionales sobre un hecho, un objeto de estudio en el cual la praxis metodológica y científica impera, siendo algo más parecido a una cátedra, a una masterclass, que a cualquier discusión personal, pero no siempre es así. Por supuesto, existen grandes profesionales y sus ratificaciones son sublimes, claro está, sin ninguna duda, pero de estos peritos no hay que guardarse, sino escucharlos y aprender de lo que hacen y dicen. Aquí estamos, para intentar no cometer los errores que también se dan. Pues bien, esto de que el otro se equivoca y yo no, porque lo digo yo mismo, se llama argumento de autoridad, y sin duda, para mí es uno de los mayores problemas, porque a diferencia de lo que puede parecer, no está relacionado con el conocimiento, sino con el ego. De hecho, también conocido como argumento ad verecundiam, hay que meter el latinajo, es tenido como una falacia y no como algo que sea en sí mismo un argumento válido. En muchas ocasiones, obviamente, las partes interrogadoras piden la explicación de un punto concreto del informe. Este puede ser explicado en base a conocimiento, llevando a cabo referencias que deben constar en el informe y explicando de manera clara pero técnica ese punto concreto. Esto es aportar un conocimiento empírico demostrado, válido y validado, lo opuesto al argumento de autoridad. En cambio, si te basas en tu experiencia y en lo que tú dices, por ejemplo, por haber hecho muchos casos de esos, estás utilizando un argumento de autoridad, que es algo que ni es argumento ni es autoridad en nada. No es válido y no está validado, por muy serio y contundente que lo digas. No, en una investigación pericial, en un análisis forense, la opinión no vale, pero ni la personal ni la profesional, para nada. De hecho, muchas veces se dice que el argumento de autoridad está por debajo del argumento empírico, pero esto tampoco es cierto. Para un científico, de la rama que sea, de la disciplina que sea, solo debe existir el argumento empírico y, en su defecto, el análisis de datos objetivos. De esto ya hemos hablado. No hay jerarquía, como tampoco hay métodos. Lo que hay es un solo método, el científico, con técnicas de análisis diferentes, eso sí, y un absolutismo argumental, que es el empirismo, y ahí, como peritos y como profesionales, nos debemos quedar. No bajemos un escalón al argumento de autoridad, porque el empirismo no tiene escaleras, y menos descendentes. ¿Sabes por qué triunfa tanto el argumento de autoridad? Porque es una pantomima, en el mundo forense y en cualquiera. Seguro que has visto médicos defender la homeopatía, pilotos defender la tierra plana, etc. De todo hay, en la viña del Señor, como diría aquel, y podrían considerarse profesionales cualificados, al menos formativamente, pero van en contra del empirismo, y por lo tanto, su argumento no es válido. Esto es como cuando alguien opina sin saber. ¿Su opinión es respetable? Puede serlo. Ahora, ¿es válida? Pues no. Y con estas cosas no debemos ser tibios, porque al final, los perjudicados son primero nuestros clientes y después la reputación de la profesión.
Es mucho más fácil preparar cualquier trabajo en base a porque lo digo yo, que en base a un conocimiento previamente adquirido, experimentado, practicado y sintetizado. Lo primero no requiere de nada, lo segundo, de tiempo, estudio, dedicación, y todo ello en grandes cantidades. Por eso, aunque un informe pericial no es un documento académico, debe parecerse. Por eso, tú, perito, no eres más que un mero lazo de unión entre un conocimiento empírico y un hecho u objeto de análisis concreto. Tú, como perito, como profesional, no tienes relevancia, entiéndeme a lo que me refiero, a ningún miembro del tribunal que va a analizar tu trabajo, ni siquiera en la vida le va a importar lo que digas, ni cuándo, dónde y cómo lo digas, si se basa en ti mismo y tu supuesta autoridad. Lo que importa es lo que has aplicado técnicamente desde el empirismo. Punto. Sin egos, sin autoridades pseudointelectuales, solo conocimiento aplicado, en este caso, al ámbito forense. Cuando se lleva a cabo una contrapericial, se debe analizar el trabajo realizado, estudiar si la aplicación del conocimiento es correcta, y si no lo es, señalarlo y explicar cómo debería ser. No hay más. De hecho, si quiere un consejo práctico, cuando realice una contrapericial porque realmente ha detectado errores o mala aplicación, señale también lo que se ha hecho correctamente. Una contrapericial no es en ningún momento un ataque indiscriminado y menos a un sujeto, a un colega, sino a su aplicación no empírica, normalmente en alguna parte sobre una cuestión, un objeto de análisis que usted debe señalar y corregir, explicar de manera total, para que también su trabajo pueda ser sometido a contradicción, piedra fundamental del empirismo. Así que, ya para terminar, recuerda, a nadie le importa lo que digas en una ratificación. De hecho, tampoco muchas veces en la propia vida, si tu único argumento es porque lo dices tú. El análisis objetivo para hallar el empírico es la única receta para comprender y descubrir la realidad y la verdad, que es lo que se busca con nuestro trabajo. Al menos, ayudar a este propósito. El argumento de autoridad es una falacia que nunca debes utilizar. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya aportado algo a tus reflexiones o pueda servir como tal. Dejo algunas referencias interesantes en la descripción. No me queda, como siempre, más que animarte a que nos sigas en las redes sociales del podcast y en las del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa, donde también te animo a apuntarte a nuestra newsletter. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.